Así como hace poco terminamos la serie de curiosidades de Shingeki, Kyojin Chugaku, hoy estamos aquí, para concluir con la serie de curiosidades de la primera y, por el momento, única temporada de Shingeki no Kyojin. Así que bueno, comenzamos con las curiosidades de Shingeki no Kyojin, capítulo 25. Un detalle que puede ser mínimo, pero del que me di cuenta, es que en el manga, a diferencia del anime, esta mujer que está orando en la iglesia del pastor Nick, tiene uno de sus ojos un poco abierto, como percatándose de que se acercaba a Abby. Mientras que en el anime Annie huye después de que cayó sobre la iglesia porque Eren iba corriendo hacia ella, en el manga se aleja siendo seguida por soldados de la legión. Por ende, solo en el anime vemos que el pastor Nick cae por cuando pasa Eren. Como en el manga vemos a soldados persiguiendo a Annie, solo en él vemos que estos tratan de impedir que se acerque al muro, estando Mikasa incluida, la cual en el anime permaneció en el suelo por más tiempo. Como en el manga la vimos en este momento ayudando, solo en el manga vemos que ella reflexiona que por culpa suya Levi se lesionó y por ende ahora no estaba participando en la batalla. Best Animation Ever. Y sigue XDDD. Como sabrán, la pelea entre Eren y Annie se alarga bastante en comparación al manga. Lo más básico, es que se agregan más diálogos, vemos partes que no salen en el manga, como cuando los de la policía militar se ponen apresuradamente sus equipos, para ser alcanzados por Annie. Sin embargo, además de poder ver que Annie se carga a más gente. En el anime, el combate en sí entre Eren y Annie se alargó, pero la cosa es que llegamos a que en un determinado momento Annie ataca brutal y constantemente a Eren, dejándolo en este estado para luego escapar. A diferencia del manga, Annie tiene recuerdos de su padre mientras peleaba con Eren lejos del muro aún, mientras que en el manga Annie tiene todos estos recuerdos cuando está siendo casi derrotada. Como dije en el anterior video, en el anime está presente el relleno de la confrontación de Nile a Erwin, por lo cual en este episodio vemos más cosas exclusivas del anime como son la parte en la que dos soldados le informan a Nile sobre las múltiples bajas tanto civiles como militares ocasionadas por la lucha entre Eren y Annie, lo que genera que Nile le pregunte si todo eso era parte de su plan, ante lo que él contesta afirmativamente, con lo que vemos como algunas personas mueren. Luego, después de que Erwin le dice a Nile que no tiene intenciones de excusarse, este lo agarra y le pregunta si es que acaso no era consciente de las consecuencias que traerían ejecutar un plan dentro del distrito, ante lo que Erwin le dice que aquello era para conseguir la victoria de la humanidad, con lo que vemos a esta niña, que se quedó sola y en shock. Después de eso, vemos que Nile sigue apuntando a Erwin, diciéndole que era un maldito traidor, y que podía ejecutarlo ahí mismo, ante lo que Erwin le dice que lo haga si quiere, pero diciéndole que tendría que asumir el mando, diciéndole que no debía dejar que la titán hembra escape y demás instrucciones, lo que genera que Nile, desconcertado le dice que se detenga y le pregunte si en verdad todo el caos sería en beneficio de la humanidad, ante lo que él le responde que para él era un importante paso. Nile ordena que dejen de apuntarle y que lo esposen, diciéndole a Erwin que un juicio decidiría su castigo, con lo que vemos que Erwin no se niega, para luego decirle a Levi que se quedara quieto puesto que él detestaba las muertes sin sentido. Desde hace tiempo he pensado que, el audio de Nile diciéndole a Erwin que era un maldito traidor, se podría haber usado para un falso montaje con el que se hiciera creer que Erwin se revelaría como tal. Probablemente uno de los cambios más significativos del anime, es que luego de que Annie trata de escapar, Eren entra en un modo berserk, con lo cual corre hacia Annie, brillándole los ojos y estando su cuerpo cubierto de fuego. En el manga esto no pasó, sino que sucedió que cuando Annie intentó escapar por la muralla, Mikasa fue y la detuvo. No así en el anime, pues en este Eren la persiguió y la atacó violentamente, incluso tratando él en un principio de detenerla cuando trataba de escapar trepando la muralla, mientras que en el manga solo Mikasa hizo esto. Solo en el anime pasa que Erwin, acompañado de los de la policía militar, fueron a presenciar la conclusión de la batalla. En el anime, luego de que Annie cayera, Eren se ensañó atacándola más aún, llegando a sacarle un brazo, el cual chocó con la parte en donde estaban los de la policía militar, con lo que vemos que Erwin permanece inmóvil, manteniendo su seria mirada. Tras eso, Eren, en un acto de demencia, trató de devorar a Annie, y luego ambos se empezaron a fusionar cuando Annie se estaba cristalizando, siendo Eren detenido por Levi. No así en el manga, pues en este, tras haber caído Annie, Eren solo le sacó la cabeza a su titán, y por ende, en el manga Levi no hizo algo que contribuyera a la misión como en el anime, en el que fue a ayudar pese a su lesión. En el anime, cuando vemos a Annie llorar cuando sale de su titán, está con los ojos cerrados, pero en el manga los tiene abiertos.
Este es el único episodio que no da información en los cortes a comerciales, pues en lugar de eso, se nos muestra la historia del minero que cavó un agujero en el muro Sina y jamás encontró un final. Cabe destacar que este relato solo se muestra en el anime. En el anime, es Jan quien trata de romper el cristal de Annie con su espada, gritándole a esta, pero como en el manga no participó en la misión, en este es un soldado cualquiera, y, en el anime Jan es detenido por Levi, pero en el manga el soldado es detenido por Hanji. Como en el manga Levi y Erwin no estuvieron directamente presentes en la batalla, solo en el anime vemos esta parte. Una vez concluida la batalla, se hace un enfoque al muro, como insinuándonos que al final del episodio algo pasaría allí. El gobernador que le hace preguntas a Erwin con respecto a su plan, le da un cierto parecido a Roth Race. El soldado que avisa a Armin y a Jan que debían ir a su interrogatorio es diferente entre el manga y el anime. Solo en el anime vemos este enfoque hacia Jan, que por lo que parece refleja sus celos por el hecho de que Eren se quedaría junto a Mikasa. Bien, ahora, nos referiremos a los cambios que se generan debido al final temporal que se le debía de dar a la serie en el anime. Como bien sabemos, en el anime, tras los créditos, vemos la escena final en la cual, cuando ya todos se habían marchado y estaba atardeciendo, o amaneciendo, aún no me queda claro, se cae el pedazo de la muralla tras el cual se ocultaba el titán que se encuentra dentro de esta. Esto en el manga fue sumamente diferente, pues en este, Mikasa se quedó parada sobre la muralla tras hacer caer a Annie, y notó que pedazos del muro estaban cayendo, quedando a la vista de todos el perturbador titán de la muralla, el cual incluso se mueve un poco. Como en el anime Mikasa bajó, esta sostiene al agotado Eren, mientras que en el manga lo hace Armin. Hanji nota que Mikasa no bajaba, y entonces ella y los demás se dan cuenta del misterioso titán, con lo que llega apresuradamente el pastor Nick, y les dice desesperadamente que debían tapar al titán de la luz del sol. Tras esto, vemos que Marlo, que está acompañado de Hitch y otro policía militar, exigen explicaciones con respecto a todo lo que había ocurrido, sin conseguir respuestas debido a que el soldado al que le hablan les dice que debían traerle a su superior para explicarle a él, con lo que vemos que ambos se preguntan dónde estaba Annie, sin tener idea de que ella era la titán. En el anime, solo vimos a estos dos cuando la batalla aún estaba sucediendo, preguntándose por qué habían titanes luchando ahí. Bueno, después ya sabrán lo que conversan el pastor Nick y Hanji. Como en el anime no vieron al titán del muro, en este, cuando están en la pieza en la que Eren estaba descansando, hablan sobre lo ocurrido con Annie, sin hablar nada sobre el titán del muro como en el manga. En el anime, Eren estaba despierto en ese rato, pero en el manga sigue durmiendo, por lo que solo en el anime vemos cuando Mikasa le dice que se alegraba de que estuviera con vida, y cuando come. Por cierto, en el manga vemos que Mikasa se sonroja un poco cuando Armin y Jan la dejan sola junto a Eren, así como también vemos un poco antes como Jan se sonroja también cuando Mikasa le dice que baje el volumen de su voz para no despertar a Eren. Luego en el anime vemos un diálogo entre Armin y Jan. La reunión en la que estaba Erwin concluye con él diciendo que atraparían a todos los titanes ocultos dentro de los muros, para luego relatarse lo que sucedería con la legión y lo que pasó con Annie, con lo que vemos a los demás personajes con las vestimentas que usan en el siguiente arco, para finalmente ver a Eren durmiendo, mostrándose de cerca la llave del sótano, para luego mostrarse los créditos. En esto sale la mantis 100% real no fake, confirmado, ellas son el origen de todo, jajajajajajaja que pro soy. Mientras que en el manga, la reunión es interrumpida, pues llega un soldado informando sobre el nuevo ataque al muro Rose, con lo que da inicio el arco del incumplimiento. Como se puede ver, cuando Erwin dice que atraparán a los titanes que se ocultan dentro de los muros, el pastor Nick queda con esta mirada, la cual en el anime, al no haberse visto al titán de la muralla, puede contarse como un spoiler, pues su mirada reflejaría su preocupación porque descubran a los titanes colosales. Y por último, este episodio cubre el resto del capítulo 33 y la mayor parte del 34 del manga, pero quitándose todas estas cosas que les dije para darle un final temporal al anime. Y bueno chicos y chicas, hemos terminado con esta serie de curiosidades. Esto sinceramente es un gran logro para mí, como lo fue el acabar las de Chugaku. Les informo, que como ya acabé con estas dos series, que eran las principales, ahora comenzaré a subir este mismo tipo de curiosidades, pero de Tokyo Ghoul y de Death Note, pues son otras dos series que me fascinan mucho también, y ya sé que varios están esperando estas dos series de curiosidades. Las curiosidades de los OVAs restantes y las de la segunda película recopilatoria, las subiré en algún determinado momento. Respecto a Shingeki. Si se preguntan qué será de él en el canal, les digo.
seguiré haciendo lógicamente los análisis mensuales, pero ahora me quiero centrar en mis otros dos proyectos, lo cual espero que entiendan puesto que estuve mucho tiempo con las curiosidades de Shingeki. Pero calma, yo en el fondo sé que es probable que salgan otros videos de Shingeki, no necesariamente teorías, sino que pueden ser videos de otras cosas que tengan que ver con la serie, y bueno, como al manga aún le falta, no es probable que termine dejando tan de lado a Shingeki. Además, el otro año sale la segunda temporada, así que ahí empezaría a hacer curiosidades de sus episodios. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video, y como siempre, no olviden apoyarme dándole like, comentando, compartiendo, viendo mis demás videos y suscribiéndose. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.